Esperemos a que se conecte la gente. Espera un poco, ¿verdad, Álvaro? Sí, vamos a dejar unos minutos a que cada vez se vayan conectando los Venga, espectadores. yo espero 2 minutillos. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces y bueno, en primer lugar quería dar la bienvenida a todos los que de forma progresiva os vais conectando a nuestro webinario de hoy. Yo me llamo Javier Güemes y soy el director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11. Y bueno, os quería dar la bienvenida a este nuevo ciclo, bueno, a este nuevo encuentro que marcamos dentro de estos jueves internacionales que llevamos realizando desde hace unas semanas y que en materia europea lo realizamos conjuntamente con la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España. Yo quería agradecer a María Andrés por todas las facilidades en esta cooperación, que nació también de un acuerdo entre el Grupo Social 11 y el Parlamento Europeo que firmaron tanto el presidente del Parlamento como el presidente del Grupo Social 11 hace unos meses y que lo que trata es de fortalecer la sensibilización en la sociedad española y europea en materia de discapacidad. Y estos webinarios pues, se enmarcan dentro de ese espíritu de trasladar iniciativas europeas a todas las personas interesadas en España en materia de discapacidad y que quieren ver esa conexión que existe entre Europa y los derechos de las personas con discapacidad. Claramente, hoy vamos a dedicarnos a una iniciativa que ha sido bandera y que ha estado liderada por la Oficina del Parlamento Europeo en España, que es la iniciativa ¿Dónde están ellas? Una iniciativa que tiene como objetivo visibilizar la presencia de mujeres expertas en el espacio público. Es un proyecto que, como señalo, ha estado liderado por la oficina y por María Andrés, su directora, pero también ha estado amadrinado por Izaskun Bilbao y Rosa Estarás, y que han dado esa cobertura desde el Parlamento Europeo que se da también a los derechos de la mujer en Europa y que decidieron apostar también por esta iniciativa. También hoy vamos a contar con 2 ponentes más, que son Patricia Sanz, que es vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social 11, y Melissa Tuya, que es redactora jefe de 20 Minutos. Con todas ellas vamos a tener hoy un debate, vamos a profundizar en esta iniciativa ¿Dónde están ellas?, que en realidad, aunque pudiéramos pensar que la ausencia en el espacio público de las mujeres pueda parecer una cuestión formal, en realidad es una cuestión sustantiva. Es el reflejo, es digamos, un síntoma de esa falta de igualdad plena
que refleja esa ausencia, ¿no? Esa falta de igualdad formal que en realidad es una falta de igualdad real y sustantiva. Y eso no es formal, eso verdaderamente es una cuestión profunda que hay que analizar y que a través de esta iniciativa, donde están ellas, podemos intentar profundizar en ella. Además, en la Unión Europea, que es un proceso dialogado, un proceso de unión entre países, entre culturas, entre ciudadanos, entre sociedades, que tiene que luchar cada vez más para reflejar los distintos intereses que representa cada uno de sus ciudadanos y de las partes y regiones que lo representan, pues también no puede permitirse que esta desigualdad estructural pues tenga lugar. Y a través del diálogo, a través de iniciativas como Donde están ellas, intentamos que esto sea una aportación real a la igualdad efectiva de las mujeres en nuestra sociedad europea y en particular en la sociedad española. Así que, sin más, a mí me gustaría dar la palabra a la otra parte de la organización de este webinario, que es María Andrés, que es la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España y que nos va a hacer una introducción de cómo podemos tener una buena visión de esta iniciativa y de cuáles son sus objetivos. Así que, María, por favor, tienes la palabra. Buenos días, Javier. Pues muchísimas gracias por esta amable introducción y sobre todo por querer dedicar uno de estos webinarios a un tema tan bonito, tan apasionante y que supone un reto tan importante como el tema de la igualdad de género. Y en estos momentos de pandemia de coronavirus, Javier, vuelve a ser otra vez un tema enormemente relevante, como vamos a intentar explicar. Yo voy a dedicar solo un par de minutos a explicar la iniciativa y enseguida le darás tú la palabra a las eurodiputadas para que ellas cuenten un poquito más el tema bueno, pues que con mucha más profundidad de la igualdad de género, el Parlamento Europeo, las iniciativas a nivel europeo, las personas con discapacidad y todo lo que hace falta llevar a cabo en los próximos meses y en esta legislatura. ¿Dónde están ellas? Es una idea muy humilde, nace de un café intentando buscar la manera de ser más eficaces a la hora de dar más visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos profesionales, en todas las conferencias, en todos los eventos que organizábamos. ¿Por qué nos pareció importante esto? Pues porque llevábamos mucho tiempo constatando que los hábitos, las viejas rutinas, la agenda de contactos habitual contaba mucho más con referentes masculinos que femeninos y nos empezamos a dar cuenta que cuando no existían esos referentes femeninos en algún ámbito importante, pues el tema de la seguridad y la defensa en Europa, el tema, cualquier tema que cogiéramos, al final tenía un efecto cascada en la gente joven que venía a escucharnos, uno, porque no se cuenta la visión que las mujeres tienen de ese tema, que es el 50% de la sociedad y que tiene que forzar llevadamente, obligatoriamente a tener una dimensión diferente siempre de cómo se ven las cosas desde el ángulo un poco más de punto de vista de las mujeres, ¿no? Pero sobre todo también porque esa falta de referentes influía en el espejo en el que se miran las niñas jóvenes de hoy y en el empoderamiento o falta de empoderamiento que pueden tener para imaginarse cómo pueden ser ellas mañana. Hasta que uno no ve que hay mujeres astronautas, mujeres piloto de Fórmula 1 o mujeres bombero, las niñas de hoy no se imaginan que pueden llegar a ser eso el día de mañana. Entonces, bueno, inspirados por esta necesidad, por ese techo de cristal que todavía existe hoy y que es más invisible en esa falta de referentes que en ningún otro ámbito, decidimos llevar a cabo esta iniciativa que echó a andar de manera, como digo, muy de andar por casa, muy de solo la oficina, pero enseguida empezamos a hablar con entidades y nos dimos cuenta de que había muchas instituciones, por supuesto la ONCE fue de las primeras en saltar, que estaban interesados en unirse, interesados en llevar en común esta iniciativa, que consiste sobre todo en una auditoría. Esto no es solo firmamos un manifiesto y ya hemos cumplido, esto es, vamos a medirnos, vamos a intentar asegurarnos de que en cada evento, en cada tertulia, en cada actividad pública que llevemos a cabo, hacemos ese esfuerzo por intentar dar más visibilidad a las mujeres expertas que puedan estar allí. Y además, pues gracias al input de la ONCE y a su perseverancia, incluimos también que todas las organizaciones que firmaran con nosotros se comprometieran no solo a dar más visibilidad a las mujeres expertas en cualquier ámbito, sino también a las mujeres expertas con algún tipo de discapacidad. Que no nos engañemos, son muy pocas en la sociedad española todavía a día de hoy, o con poca visibilidad. Y cuesta mucho, sobre todo también porque cuando organizas un evento,
pues tampoco preguntas o sabes muchas veces si la persona que va a intervenir, sea hombre o mujer, tiene algún tipo de discapacidad. Pero ese empeño por llevar ese recuento, por reflejar en nuestras estadísticas al final del año cuántas mujeres con discapacidad hemos conseguido que intervengan como expertas en algún tema, pues tiene una especial relevancia para nosotros. Y ya para terminar y darles la palabra a las eurodiputadas, que además son, como dice muy bien Javier, madrinas de nuestro proyecto, se lanzaron desde el primer minuto con mucho entusiasmo, defienden la batalla de la lucha por la igualdad de género de manera muy... es un gustazo escucharlas hablar, así que enseguida os dejo con ellas. Yo simplemente, como el tema de este webinar es dónde están ellas durante el coronavirus, sí quería daros un par de cifras, ¿no? En cuanto a la consecuencia que haya podido tener económica en la igualdad de género esta pandemia del coronavirus, pues tenemos muy claro que también es verdad que a ellas les está golpeando con más fuerza. Según las cifras de la OCDE, el 70% de los trabajadores sanitarios son mujeres y, por supuesto, ellas están presentes mucho más que los hombres también en todas las tareas de cuidados, en el sector servicio, y esos cuidados no remunerados, como es el estar en casa, que además imposibilitan muchas veces la distancia social con aquellos a los que estamos cuidando. Con lo cual, esa vulnerabilidad de género ha seguido estando ahí durante la pandemia. Según la última EPA, hay un 15%, 15,5% de paro más, de desempleo más en este periodo comparado con el año pasado en las mismas fechas para las mujeres y un 12% para los hombres. Volvemos a sufrir ese paro, sobre todo en la economía doméstica, donde las mujeres suelen tener ese trabajo a tiempo parcial, ese trabajo que es más considerado como un apoyo a la economía familiar y son las primeras en tener que desprenderse de ese contrato para poder atender a los niños que están en casa estudiando o a los mayores que necesitan más atención. Y en violencia de género, que hemos vuelto a dar otro paso atrás enorme. Según las estadísticas que he podido ver esta mañana, las llamadas al 016 durante la pandemia han aumentado un 60% en abril comparado con el año pasado. Estas cifras, por supuesto, no están disgregadas por personas con discapacidad o mujeres pero sí que evidentemente todos entendemos que si las mujeres es un sector especialmente vulnerable a la violencia de género y lo han estado sufriendo durante el confinamiento de una manera mayor, pues nos podemos imaginar, aunque no tengamos cifras, o por lo menos yo no las tenga, que las consecuencias para esas mujeres con discapacidad, que siguen siendo ese doble vulnerabilidad que tienen ellas, que sufren ellas habitualmente, pues ha podido ser también mucho mayor. Un ejemplo de cómo hemos intentado luchar contra esa violencia de género es la decisión del presidente del Parlamento Europeo en Bruselas, que quiso poner a disposición del gobierno belga los edificios que estaban vacíos por el confinamiento y fijaros que no solo se dedicaron para razones de cobertura sanitaria, para poder atender a personas con coronavirus, como sí se hizo en Estrasburgo, sino que se decidió que la tarea más urgente, una de las tareas más urgentes, era poder dar cobijo a esas mujeres víctimas de violencia de género que no podían estar confinadas en sus casas. Así que hay un edificio del Parlamento Europeo, el edificio Martens, que todavía a día de hoy sigue estando ocupado por esas mujeres maltratadas hasta que termine el confinamiento. Fue el Parlamento Europeo, fueron nuestras eurodiputadas, fue Rosa, fue Izaskun las que pasaron además una resolución pidiendo a los Estados miembros reforzar esas medidas contra la violencia de género durante la pandemia. Y ya termino diciendo que también ha tenido una influencia en la política. ¿Dónde están ellas en la política durante la pandemia del coronavirus? Y aquí, por una vez, podemos hablar de una influencia casi positiva, porque, fijaros, solo el 6%, según la Naciones Unidas, de los países en el mundo están dirigidos por mujeres y, sin embargo, cuando echamos un vistazo a la lista de cómo los países están resolviendo y gestionando la crisis de la pandemia, de los 12 países que han sido elegidos como o señalados como más eficientes en su respuesta al coronavirus, 7 de ellos, 7 de 12, están liderados o gobernados por mujeres. Ese liderazgo femenino que estadísticamente sigue siendo muy pequeño, pero que demuestra que la empatía, la cercanía, la inteligencia emocional, la firmeza, la transparencia, la creatividad, la innovación, están siendo características muy propias de las mujeres que acaban llegando a liderar un país y que están dando una respuesta muy colaborativa, muy conciliadora, evitando usar un lenguaje más bélico y sobre todo con respuestas muy transparentes a la ciudadanía que han provocado
confianza. Mencionaré simplemente que Alemania, Taiwán, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia o Dinamarca han sido algunos de esos países. Y nada más, pues ¿dónde están ellas durante el coronavirus? Pues como siempre, como hemos estado siempre, en todos los sitios intentando aportar y no siempre con la visibilidad quizás que merecemos, pero seguro que batallando y en primera línea de batalla para resolver los problemas que afectan a la ciudadanía. Así que nada, gracias Javier. Seguimos luchando por que esa iniciativa ¿Dónde están ellas? Siga teniendo visibilidad y siga aumentando. Ya somos más de 100 entidades las que hemos firmado. La última ha sido la FORTA, la Federación de Televisiones Autonómicas en cada comunidad autónoma y bueno, pues es un paso de gigante para nosotros que ellos también tengan esa dimensión de género ahora a la hora de invitar a expertas a sus programas. Pues muchas gracias, María, gracias por esa presentación y gracias también por esas cifras que son también tan importantes y que de verdad reflejan una situación que en muchas cuestiones es preocupante, pero que también tienen esa esperanza, ¿no? de hacia el futuro de cómo puede evolucionar el compromiso de iniciativas como estas y que nosotros, como decías, María, pues como Grupo Social 11 hemos apostado por ella. Bueno, pues ahora le daríamos la palabra pues, a una de las madrinas, que es Rosa Estaràs, eurodiputada del Parlamento Europeo por el Grupo del Partido Popular Europeo, y que bueno, pues nos va a hacer una reflexión también desde su perspectiva y desde que decidió madrinar este proyecto sobre las diferentes cuestiones relacionadas en materia de derechos de las mujeres, Unión Europea y esta iniciativa en particular. Rosa, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias, como siempre, a ONCE, porque ONCE ha sido y es, yo creo que un referente a nivel mundial en toda la lucha por la no discriminación. He tenido durante este confinamiento algunos encuentros con vosotros y también con CERMI, con el Foro Europeo de Discapacidad, y yo creo que del trabajo conjunto hemos sacado provecho. Vamos a ver, también gracias a nuestra oficina del Parlamento Europeo en Madrid, porque hace un trabajo impresionante y además esta iniciativa ¿Dónde están ellas?, que nació ahora hace unos años, la verdad que es una iniciativa muy buena para poder visibilizar la presencia de mujeres, sobre todo en el ámbito público, y de alguna manera visibilizar la contribución de todas estas mujeres y convertir a la Unión Europea en un referente de igualdad de género y en un referente de la lucha contra la no discriminación. Bien, sabéis que este año celebramos los 25 años de la Conferencia de Pekín y es verdad que teníamos programados un montón de actos, pues desde marzo en Nueva York, pues a lo largo de todo el año. Y bueno, todos los esfuerzos, aunque el COVID nos ha hecho hacer ahora todo telemático, todos los esfuerzos van encaminados a poder recuperar este espíritu de Pekín y el espíritu sobre todo del empoderamiento, de una educación inclusiva, de la igualdad de oportunidades, de un llamamiento a la ratificación del Convenio de Estambul, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho durante estos 3 meses casi de COVID? Bueno, pues en primer lugar, el Parlamento ya en la resolución, yo le llamo la resolución paraguas, que decidimos en abril, que era un poco una resolución general sobre todo cuál tenía que ser la respuesta europea a la pandemia, ya introdujimos por una indicación y una reunión que tuvimos con el vicepresidente de ONCE, con Alberto y también con Javier y con Cristina, ya introdujimos allí, lo pactamos con todos los grupos, con Renew y con también el Grupo Socialista y los Verdes, pues ya que hubiera un apartado dedicado a que la prioridad era la no discriminación y la prioridad era la discapacidad y que por lo tanto no se podía discriminar a nadie en estos momentos, en el primer momento del impacto de la crisis sanitaria y tampoco ni a medio ni a largo plazo. Después de esta resolución de abril, enviamos una carta abierta al presidente del Consejo, al presidente la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen, y al presidente del Parlamento, solicitando pues que, como había habido, todos los miembros de FEM lo enviamos, como parecía que había brotes de una subida
y era real, de botes de violencia de género a causa del confinamiento, pues que se tomara cartas en el asunto y se hicieran todas las acciones desde la Unión Europea para frenar, en la medida de lo posible, esta violencia de género. Como ha contado muy bien María, pues efectivamente Sassoli enseguida se puso manos a la obra y destinó una parte de los edificios del Parlamento a poder dar salida a las mujeres que estuvieran en esta situación. También nos reunimos con la comisaria Dalli, con el intergrupo de discapacidad, para poder abordar todos estos temas, la no discriminación, abordar también todos los temas, como he dicho, de violencia de género, pero luego también poder solicitarle a la comisaria que velara porque la financiación de todos los planes que se presentaran tuviera como prioridad la discapacidad y la discapacidad tuviera facilidades a la hora de poder acceder a todos los fondos. En este sentido también sí, hicimos una serie de modificaciones muy importantes en todos los fondos para que todos los fondos de la Unión se dirigieran a la lucha contra el COVID. Y en este sentido, por ejemplo, el Fondo Social Europeo se consiguió que la cofinanciación fuera del 100% en estos momentos y que se pudieran utilizar fondos estructurales, fondos de solidaridad y todos los fondos se pudieran pasar de unos a otros y se quitaron muchas trabas burocráticas para poder agilizar el procedimiento de todos estos fondos. Es decir, incluso que el Fondo de Solidaridad, que es un fondo para catástrofes naturales, se dirigió también a que fueran catástrofes sanitarias y entonces parte de estos fondos se pudieran emplear también en la lucha contra el COVID. Otro de los temas que ha estado sobre la mesa ha estado el tema de la institucionalización. Es decir, y en todas las resoluciones hablamos también de que se dediquen fondos, los futuros fondos estructurales, a una transición de la institucionalización a la vida independiente. Entonces, que también pudiera haber fondos para esto. Tengo que deciros que ahora sobre la mesa tenemos, bueno, los fondos que se han puesto, como os he contado, más el SURE, más los 540.000 euros que se pusieron sobre la mesa en el corto plazo para luchar contra la pandemia con la participación del Banco de Inversiones Europeo. Pero luego sabéis que tenemos ahora trabajando un plan de recuperación para el futuro. En este plan de recuperación hay nuevos proyectos, hay 750.000 millones de euros, una parte en préstamos y otra parte, la mayoría, 500.000 millones de euros en transferencias. Los préstamos muy a largo plazo, a 30 años y con condiciones muy favorables. Y ahora lo que estamos pendientes es que en la letra pequeña de estos reglamentos, de este plan de recuperación, se priorice la discapacidad y que seamos prioritarios. Entonces vamos a estar pendientes de todos estos reglamentos, como de los reglamentos de los fondos estructurales, de todos los fondos, para ir viendo de qué manera nuestro colectivo, el de discapacidad y el de mujer, es prioritario en todos ellos. Tengo que deciros además que ahora va ya una resolución que tenía que aprobarse en el mes de diciembre sobre discapacidad. Sabéis que la Unión ahora tiene que hacer la futura estrategia de discapacidad y en esta estrategia de discapacidad nosotros en el Parlamento estamos redactando una resolución que va a ir la semana que viene a pleno, ya a voto, y en esta resolución hemos introducido muchas enmiendas para que recojan varias cosas. Primero, el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad, la variante de género en esta iniciativa y la variante de género para mujer discapacitada, porque el problema que teníamos es que no teníamos datos en la última estrategia de discapacidad, no se hablaba de mujer y no teníamos indicadores de en qué situación y qué foto teníamos de la mujer discapacitada. Y por eso hemos pedido eso, que con muchas enmiendas que yo tengo por aquí, pero bueno, que al final son enmiendas de acceso a la justicia, de trabajo inclusivo, de educación inclusiva, de género, como os he dicho. Bueno, en definitiva, que la estrategia de la Unión para la Igualdad de Género recogiera todo lo que hemos venido reivindicando. Esa resolución parece que nos han aceptado todo, nos hemos puesto de acuerdo todos los grupos y lo único es que como esto se debatió antes del COVID, ahora las enmiendas que llevamos pues son
el tratamiento de las personas con discapacidad y de las mujeres post-COVID, es decir, que se nos visibilice en esa pandemia de cómo la hemos vivido, en qué situación estamos y qué tenemos que hacer de cara al futuro. Por lo tanto, ese trabajo yo creo que está bien encauzado, espero que la comisión recoja todo y la resolución la verdad que está muy trabajada y es positiva. Luego otra cosa que tenemos entre manos es la estrategia de igualdad de género, o sea, la de discapacidad y la de igualdad de género, donde en la de igualdad de género también hemos pedido la variante de género, la variante de mujer, porque también la estrategia de igualdad de género no recogía el tema de la mujer discapacitada, básicamente porque con un concepto erróneo la Comisión cree que la mujer discapacitada es discapacitada antes que persona y mujer. Y entonces hemos llamado la atención de que era absolutamente necesario el llamamiento a que diríamos, la variante de género y de mujer discapacitada se recogiera en esta estrategia de igualdad, que también se está trabajando mucho. Yo he sido la shadow en el report y bueno, la verdad que hemos tenido prácticamente en todos los temas consenso y por lo tanto esa sería un poco la vía. Deciros que bueno, como todo tiene luces y sombras, es verdad que la comisión ha tardado mucho en reunir su comité de discapacidad, que se ha reunido por primera vez 3 meses después del COVID, lo que serían las direcciones de discapacidad de los Estados miembros. Así como el Parlamento ha sido muy activo con el intergrupo, bueno, no digamos vosotros 11, CERMI, con la comisaria Dalli, pero es verdad que la comisión ha tardado, lo denunciaba el otro día en un chat que tuvimos también Ana Peláez, pues las dificultades para este tema. He de deciros que uno de los temas que más estamos trabajando y que yo estoy denunciando muchísimo es este de la necesidad de servicios esenciales, que no haya discriminación para los servicios de atención a las personas con discapacidad. Porque es verdad que hemos visto con un poco de pavor, por no decir muchísimo, que en algunos Estados miembros han discriminado en el triaje a la hora de afrontar la crisis del COVID. Y entonces hablamos en ese caso pues, de discriminación, de abuso, de violencia y sobre todo recordar el derecho al acceso a la salud pública de todos y el derecho de la atención a todos en igualdad de condiciones. Hemos solicitado también para el tema de vida independiente que estos fondos, porque cara a futuro estará esta plan de recuperación, pero también el marco financiero plurianual, que se ha visto muy aumentado también de fondos, y en este marco financiero plurianual tenemos que reivindicar pues, la prioridad y en ese sentido pues, corregir el Acta Europea de Accesibilidad, todo aquello que no conseguimos, que haya una comisión de seguimiento en cuanto a la institucionalización, para ver de qué manera podemos hacer esta transición a vida independiente. Tendría que ser un mecanismo de seguimiento independiente, lógicamente, para ver cuál es la foto exacta que tenemos y cuáles son las medidas que tenemos que adoptar. Hemos visto Estados miembros, pues por ejemplo el otro día nos contaba Ana Peláez, pues que ha habido dificultades, por ejemplo en Rumanía, con la institucionalización de personas con discapacidad, y que nosotros ahora es el momento, porque yo creo que ahora Europa es el momento y la oportunidad para enseñar más su alma social, de poder decirle a la Europa que tiene que conquistar y tenemos que hacer llegar esta alma social, esa Europa social y esta Europa para todos. Decía Ana también que, por ejemplo, no tenemos ni siquiera una tarjeta de aparcamiento para la discapacidad para todos. Bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos trabajar. Como hay estas dos estrategias sobre la mesa, la de igualdad y la de discapacidad, en las dos estamos permanentemente encima, aprovechar estas estrategias para poder ya dar un paso adelante, de tal manera que la palabra persona se escriba en mayúsculas y sea mucho antes que cualquier discapacidad. Y la palabra igualdad, tolerancia, los valores europeos sean no solo palabras, sino que los llevemos también a la práctica. Bueno, por mi parte nada más, luego si queréis entramos en debate o lo que queráis, pero bueno, como siempre a disposición para poder hacer un poco de lobby entre todos, ir cambiando mentalidades y sobre todo, como también decía Pilar Villarino del CERMI el otro día, intentar pues hacer mucha pedagogía para que realmente todos nos creamos. Es una oportunidad lo que ha pasado para la Unión Europea, enseñar de verdad lo que es su verdadero valor, que es la solidaridad.
tengo confianza en Ursula von Leyen, y con esto acabo, la presidenta de la Comisión, para que ella lo dijo, que va a ser una prioridad la no discriminación, para que de alguna manera ya ponga en marcha la directiva de no discriminación, la directiva de los consejos de administración, la directiva sobre transparencia salarial para luchar contra la brecha salarial, sabéis, un 16% de media en Europa, o la brecha de pensiones, un 37% de media, que es muchísimo. Dar pasos ya para la educación inclusiva, ajustes razonables para el trabajo, en fin, que os voy a contar todo lo que dice la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. Pero bueno, yo creo que con Izaskun y con todos los compañeros de todos los partidos, allí tenemos que hacer lobby, estar unidos y hacer esta pedagogía tan necesaria en todo el mundo, pero también en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Y qué importante es la cuestión de la desinstitucionalización, que además en estos días de los efectos de la pandemia, que también han tenido residencias, etcétera, creo que cobra además una muy importante dimensión, que reflexionemos eso y sobre todo también desde la perspectiva de las mujeres, de los derechos de las mujeres y de cómo además esta institucionalización pues en algunos lugares llega a ser dramática, ¿no? Bueno, vamos a pasar, si os parece bien, a la siguiente intervención, que es pues, otra madrina de esta iniciativa, Izaskun Bilbao, que es eurodiputada del Parlamento Europeo por el grupo Renew Europe. Y bueno, pues Izaskun también nos va a hacer esa reflexión también desde ese enfoque europeo y que tan importante y necesaria es en estos momentos para entender cómo podemos, a nivel también de España, mejorar en nuestros niveles de inclusión de las mujeres en la vida pública. Así que Izaskun va a comenzar, pero antes de que ella empiece su intervención, vamos a ver un pequeño vídeo. La visión que tiene la sociedad sobre las personas con discapacidad cambia cuando nos damos cuenta de que ser diferente no significa ser desigual. Yo lo aprendí cuando una persona invidente me ayudó a ver que en la oscuridad, la discapacitada era yo. Este Día de Europa es la mejor ocasión para recordar que, como dice el lema de la ONCE, la ilusión puede con todo, si estamos unidos en la diversidad. La visión. Bueno, Izaskun, yo creo que es tu turno. Javier, creo que me tienes que autorizar. Ya te oímos bien, Izaskun. Ah, sí, vale, perfecto. Es que me decía que tenías que autorizarme. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación. Quiero empezar dando las gracias también a María Andrés por esa iniciativa tan importante y que además le hizo merecedora a la Oficina del Parlamento Europeo, que recogió ella de un premio en la propia institución, la implicación que eso ha supuesto y ese impacto de implicación social de instituciones públicas y privadas. A Rosa Estaràs también, bueno, que ha relatado ya efectivamente todo su trabajo y la colaboración tanto con la ONCE como con la CERMI. Y bueno, yo quería empezar con este vídeo porque además, como sabéis, que cuando a una le toca intervenir a la tercera, pues tiene que por lo menos intentar dar un enfoque diferente a todo lo que compartimos, ¿no? Que han relatado tanto María como Rosa. ¿Y por qué he querido que se pusiera este vídeo? Porque creo que la clave de cualquier mejora y progreso de la estrategia europea sobre la discapacidad es, además, la empatía. Porque eso fue lo que me hizo sentir a mí esa persona invidente que me enseñó lo que de verdad significa la discapacidad. Y creo que esa empatía y el conocimiento van a ser las claves que tienen que guiar la revisión de la estrategia europea para la discapacidad para la próxima década. Y cuento además la trastienda del vídeo que hemos visto. Hago una visita a la ONCE y me llevan a la sección de tiflotecnología y me llama la atención un llavero que tiene un dispositivo de sonido.
Pregunto para qué sirve y me explican que se usa para saber si en el sitio en el que estás, cuando abres la puerta de tu casa a una visita, por ejemplo, está encendida la luz. La persona que me atiende no me lo puede explicar mejor. Es que hay gente que necesita la luz. Caigo entonces en la cuenta de que en un lugar oscuro la discapacitada soy yo. Y entiendo lo que quiere decir eso de ser diferente. No significa ser desigual. Un ejemplo perfecto de lo que quiere decir el lema de la que fue Unidos en la Diversidad. También entiendo bien lo que significa la intersección de dos discriminaciones, porque soy mujer. Y además porque soy bajita. Y porque he trabajado en algunos lugares en los que no era frecuente que las mujeres ocupásemos cargos de responsabilidad. Y pongo otro ejemplo. Soy la presidenta del Parlamento Vasco y estoy visitando las casas vascas en Argentina en el marco de un programa que se llama Euskadi Munduan, Euskadi en el Mundo. Y como las colectividades vascas allí son numerosas e influyentes, el diario Clarín se interesa por la visita. Yo espero en un hotel a los periodistas con una persona de mi equipo, un hombre de 1,80 con traje y chaqueta. Llegan los periodistas y le dicen a esa persona: buenas tardes, Isaskun. Cuando él les informa de que Isaskun, la presidenta, no es él, sino la mujer menuda que se ha levantado a saludarles, el periodista dice: ah, perdón, cuando nos dijeron su nombre Isaskun y que era vasca, pensamos en un hombre grandote y más bien mayor, que en una... y no continuaron. He comenzado así por dos razones. Primero, porque la política sobre la discapacidad necesita empatía, sentimiento, y he querido empezar recordando que la empatía es clave, pero que necesita también conocimiento. Y necesita conciencia de las circunstancias que agravan la discriminación, como la intersección de factores que acentúan esa discriminación. Incrementar la empatía, conocimiento y visibilizar el problema en la sociedad es otra de las claves en las que debemos de trabajar para que la revisión de la Estrategia Europea sobre Discapacidad sea un éxito e incida mejor en soluciones a esa discriminación cruzada. Y voy a poner un ejemplo que nos ayudará a entender a lo que me refiero cuando hablo de conocimiento. Hemos venido aquí a hablar sobre discriminación cruzada, sobre lo que significa el programa de dónde están ellas, porque efectivamente lo que reclama es la ausencia y cómo podemos estar presentes y cómo podemos, además, en esa discriminación tener en cuenta los efectos que ha tenido la pandemia y las medidas adoptadas para combatir en las personas que la padecen. La Agencia Europea para la Protección de los Derechos Fundamentales, FRA por sus siglas en inglés, ha hecho ya un primer trabajo sobre la influencia del COVID en el campo de los derechos fundamentales. Y uno de los temas que analiza es la discapacidad y específicamente la discriminación cruzada. El FRA se ha fijado en la discriminación que sufren las personas con discapacidad, a la que suman otras por ser mujer. Añaden además otras circunstancias, por ejemplo, tener la condición de migrante. Esta agencia, haciéndose eco de las preocupaciones del Consejo Europeo de la Discapacidad, ha constatado que en muchos estados se han interrumpido los servicios y el apoyo. Las condiciones de salud preexistentes que las dejan en mayor situación de riesgo de desarrollar enfermedades graves o de morir han determinado el acceso a los servicios básicos y han marcado la atención recibida. Se han producido procesos de la exclusión de la información sobre la salud y de la prestación de servicios de salud en general. El relator especial para las personas con discapacidad ha llegado a plantear que en algunos lugares las personas con discapacidad están siendo dejadas atrás en los esfuerzos por contener la pandemia. Sumamos a esta discriminación general los problemas más graves que ha generado la pandemia en las mujeres, lo más visible. Incremento del riesgo de sufrir agresiones de violencia de género, más horas de convivencia en situaciones de encierro y tensión emocional. Además, amenazada de desempleo y de precariedad. Dificultad para acceder a los servicios habituales de apoyo. Un mayor riesgo de contagio porque afecta a sectores muy feminizados. Cuidados, sanidad, comercio de bienes de primera necesidad, tiendas de alimentación. Mayor dificultad para adaptarse al teletrabajo. Compleja conciliación con los hijos en casa. Mayor riesgo de quedar excluida del mercado laboral por problemas de conciliación ligados a los efectos de la pandemia, la reapertura parcial de la educación.
Y otros documentos de interés, como el dictamen del Consejo Europeo sobre la situación de las personas con discapacidad. Todos estos trabajos detectan que necesitamos más datos y más homogéneos para describir, evaluar y orientar mejor las políticas. Y a eso me refería con conocimiento. Si mejoramos en empatía y conocimiento, seguiremos avanzando en la buena dirección. Y fue un paso clave que la Unión asumiese en su integridad la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos con Discapacidad. Fue un avance que se hayan implementado estrategias plurianuales que han mejorado la situación en accesibilidad en todos los niveles, el empoderamiento, la participación en la vida pública, en el mercado laboral, etc. Pero en todos los balances que se han hecho para revisar el resultado de esta estrategia, aparecen problemas que vamos a intentar corregir en la próxima estrategia. En el Parlamento, en el próximo pleno, ya lo ha dicho Rosa, vamos a aprobar una resolución con nuestros puntos de vista para efectuar esta revisión. Y además se van a incluir enmiendas por parte de los grupos, también por parte del grupo Renew, para incorporar la referencia al COVID. Pero en esta revisión y en esta resolución quiero poner el acento en lo que creemos que es imprescindible mejorar. La empatía es básica para impulsar un discurso inclusivo sobre la discapacidad y la discriminación que causa, insistir en la idea de la discriminación cruzada y crear indicadores específicos para poder visibilizarla. Más acción social. Colocar este problema con más fuerza en la agenda pública. Una definición homogénea del término discapacidad y de discriminación cruzada que incorpore la vertiente del género y otras que pueden ser complementarias. La inclusión en el mismo de nuevas categorías, como las enfermedades crónicas. El impulso a una reflexión sobre las estructuras asistenciales para hacerlas más inclusivas. Inclusión de un capítulo nuevo y potente dedicado a nuevas tecnologías e inclusión. Acceso a la digitalización, teletrabajo, información y servicios en soporte digital. Promoción de una línea específica en los programas de innovación para promover el I+D+I, relacionado con la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Exoesqueletos, prótesis electrónicas, etc. Y aquí hay un mundo abierto y un montón de oportunidades. La lucha contra la discriminación cruzada política horizontal en toda la Unión. Incluir este factor en el semestre europeo. Cuando hablamos de conocimientos, hablamos de datos, de definición de indicadores homogéneos a nivel de la Unión Europea y la obligación de recogerlos y compartirlos de manera periódica y obligatoriamente en todos los Estados miembros. La participación de autoridades locales y regionales en la determinación de la estrategia, porque son ellas las que prestan los servicios esenciales. Y una definición de mínimos de lo que significa en la Unión Europea cumplir la Convención de las Naciones Unidas. Necesitamos planes con objetivos medibles, indicadores compartidos y evaluaciones periódicas y transparentes. Un sistema de recompensas, distinciones y sanciones para estimular el cumplimiento. Una revisión periódica cada 3 años de toda la estrategia y una participación intensiva de las personas con discapacidad. Promover empoderamiento y plataformas de interlocución. Podría seguir, pero creo que ya hay muchas iniciativas sobre la mesa y ahora creo que nos ha llegado el momento de escuchar y de poder conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Izaskun. De verdad, qué interesante el análisis sobre dónde tenemos los principales desafíos en la agenda europea y además desde la perspectiva de discapacidad y mujeres con discapacidad. Yo creo que posteriormente podemos incluso entrar en alguna pregunta, yo creo interesante en todos esos ámbitos que has señalado, que la verdad es que desde el movimiento de la discapacidad pues vamos siguiendo, observamos, pero que de verdad tienen que mejorarse sobre todo en su gobernanza y como comentabas tú, Izaskun, en esa forma incluso de reporte obligatorio, periódico, que de verdad es necesario para que podamos avanzar a nivel europeo de una manera compartida, ¿no? Y en diálogo con la sociedad. Volveremos a estos puntos en la parte de debate y muchas gracias, Izaskun, por tu intervención. Ahora vamos a pasar a la intervención de Patricia Sanz, que es la vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social 11. Como mencionaba al principio, nosotros como Grupo Social 11 nos acogimos desde el principio a la iniciativa que lanzaba la Oficina del Parlamento Europeo en España
Dónde están ellas, que es una forma, como decíamos, de visibilizar en el espacio público a las mujeres, pero en este caso el Grupo Social 11 quería apostar por la visibilidad de las mujeres con discapacidad. Y por eso, por ejemplo, en esta sesión de hoy, pues damos también en la amplitud dentro de nuestros jueves internacionales visibilidad a esta propia iniciativa de dónde están ellas. Pero la persona que desde el Grupo Social 11 ha estado implicada desde el principio en tratar de llevar y trasladar las obligaciones que impone esta iniciativa a nuestras formas de trabajo y estructuras dentro del Grupo Social 11 y de la amplitud que tiene, ha sido Patricia Sanz, nuestra vicepresidenta, a la que, sin más, le voy a dar la palabra y agradeciéndole también, como a las anteriores ponentes, que haya podido encontrar un hueco hoy para estar con nosotros en este diálogo. Por favor, Patricia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Pues en primer lugar yo quiero agradecer la realización de este webinar y el impulso a las políticas de género tanto al área de relaciones internacionales del Grupo Social 11, con actos como el de hoy que centra su atención en la presencia activa de las mujeres, en qué participación tenemos las que tenemos algún tipo de discapacidad, y lo hace también en otros ámbitos, además de, por supuesto, el español, participa también activamente en webinars parecidos a este en el ámbito de América Latina. Así que gracias por ese impulso y gracias, por supuesto, a la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid y especialmente en la persona de María Andrés, porque con mucha sutileza, pero con la misma carga de sutileza que de perseverancia, desde el principio ha apostado por este y otros proyectos, pero especialmente por este que nos trae hoy aquí, de dónde están ellas. Como decías, Javier, nosotros nos sumamos desde el principio a este proyecto, pero siendo honestos, tengo que decir que el primer año de reporte no fuimos capaces de obtener datos de todos nuestros territorios de la ONCE, ni de que los que obtuvimos fueran representativos de lo que estábamos haciendo y de la presencia de la mujer, por lo que no es un proyecto fácil. El hecho de creer en la igualdad, el hecho de defenderla en multitud de foros, no significa que seamos suficientemente pedagógicos como que para que ese mensaje sea permeable a todos nuestros equipos y que por lo tanto tengan claro que no solo hay que hablar de igualdad, sino que en ese discurso de hablemos de lo que hablemos, tenemos que estar presentes hombres y mujeres y tiene que estar presente la discapacidad, pero desde luego el género también, no solo la discapacidad, porque seamos el Grupo Social 11. Ya este año, haciendo referencia a las actividades que hemos realizado en 2019, sí hemos podido reportar unos datos y sí son representativos de la actividad que tenemos. De hecho, hemos realizado pues más de 180, en concreto 184 actividades organizadas por nosotros dirigidas a público externo para hablar de muchos temas, no solo de discapacidad, y en ellas, desde luego, hemos velado y recordado mes a mes la importancia de que no solo es importante lo que contemos, sino cómo lo presentemos. Y en ese cómo lo presentemos han participado más de 670 personas y un 60% de ellas han sido mujeres, de las cuales pues, más de un 26% han sido mujeres con discapacidad. Y en esa línea es en la que tenemos que seguir trabajando, en que no solo un 58% de nuestros técnicos, fundamentalmente en el área social, sean mujeres y por tanto ese trabajo de cercanía y de ayuda a las personas con discapacidad lo realicen fundamentalmente mujeres, sino en que el discurso de la ONCE, del Grupo Social 11, sea hablando de igualdad de oportunidades por género, por discapacidad o de lo que sea, lo transmitamos también a nivel representativo hombres y mujeres de la institución y sumemos en ese discurso a hombres y mujeres de otras entidades externas. Dicho eso y agradecido de verdad tanto al área internacional como a la oficina en España del Parlamento Europeo el apoyo a este y a otros proyectos que hablen de género, yo quiero poner sobre la mesa en pocos minutitos tres reflexiones sobre tres temas que nos preocupan especialmente hablando de género y de discapacidad, no solo por la afectación que ha tenido durante estos 3 meses especialmente intensos de la pandemia, sino porque velemos por hacer seguimiento de qué afectación va a tener en un futuro inmediato y a largo plazo.
En primer lugar, quisiera hablar de lo que supone el teletrabajo y de cuál creemos, desde nuestra modesta opinión, que debería ser el enfoque que se le dé. Creemos que el teletrabajo no debe ser enfocado como una iniciativa de conciliación, al menos no solo. Creemos que debe ser enfocado como una herramienta de corresponsabilidad, pero no solo para las mujeres trabajadoras, porque si no, cuando hagamos seguimiento, y espero de verdad que se haga y que se saquen y se comuniquen datos, cuando hagamos seguimiento veremos que pasa algo parecido a lo que pasa con los permisos que se piden para cuidados de mayores o menores, y es que más del 90% de quienes lo solicitan son trabajadoras y no trabajadores. Y veremos que un número importante de aquellas trabajadoras que se acogen a la fórmula del teletrabajo cuando se regule y en condiciones normales, no solo en condiciones de confinamiento para todos, la mayoría van a ser trabajadoras, y no solo porque se facilite y se fomente, sino porque si hablamos de conciliación, nosotros somos las primeras que nos incorporamos la conciliación en la mochila, y esa mochila cada vez va a pesar más. Entonces, me parece importante hablar de corresponsabilidad intrafamiliar y de corresponsabilidad entre trabajador y empresa, donde ambos agentes tienen que poner de su parte para que, siendo una herramienta que facilita para todos, yo creo que eso nadie se lo cuestiona a día de hoy, sea una herramienta a la que de verdad se sumen con cierta proporcionalidad trabajadores y trabajadoras, y si no, se pongan en marcha medidas de discriminación positiva que haga equilibrar esa balanza. Y tenemos que hablar también de teletrabajo como corresponsabilidad en la medida en la que proporcionemos que sea posible, porque si no, lo que nos va a pasar es que solo va a poder teletrabajar aquella persona que vive en un entorno relativamente urbano donde haya una buena cobertura con red wifi o de telecomunicaciones de cualquier otro tipo. Y vamos a seguir dejando fuera a los de siempre, a los que viven en entornos rurales donde no hay una buena comunicación, por mucho que su empresa le ofrezca la posibilidad de teletrabajar y por mucho que a esa persona le venga fenomenal esa posibilidad para ser corresponsable intra y extra familiarmente. Y posiblemente vamos a dejar fuera a algunas mujeres con discapacidad, sobre todo con discapacidad severa, donde ahora las empresas se sienten obligadas, tanto por ese cumplimiento del 2%, aunque no siempre se produce, solo 1 de cada 4 personas con discapacidad trabaja en este país, en el siglo XXI, sino donde además, cuando contrata a esa persona con discapacidad, tiene que asegurarse de que los elementos, instalaciones y herramientas tecnológicas sean accesibles. Si el teletrabajo proporciona la posibilidad de que ni venga a la oficina, esa empresa puede sentir cierta relajación en no incorporar esas medidas de accesibilidad. Va a fomentar trabajo, creación de trabajo para personas con discapacidad, para mujeres con discapacidad, es verdad, pero lo va a hacer desde su casa. Y eso me da pie a hablar del segundo tema, y es el de la participación activa de la mujer en el entorno laboral. Si la balanza se va a inclinar de manera importante hacia el teletrabajo, dejaremos de estar activas en algunos ámbitos de relación. Vamos a tener trabajo, es verdad, incluso las mujeres con discapacidad, ojalá, pero no vamos a formar parte de ciertos ámbitos de relación y, por tanto, vamos a tener difícil acceso a determinadas proyecciones y promociones en nuestro ámbito laboral. Y eso va a seguir incidiendo en la brecha salarial, que hoy en día, como decía Rosa Estaràs, a nivel europeo es del 16% y en nuestro país desde luego no es mejor. Pero si no solo el salario de partida, sino el que se desarrolla durante la vida laboral, te deja fuera de esos entornos de relación y de esos lobbies profesionales formales o informales, desde luego esa brecha salarial, lejos de mejorar, va a seguir siendo mayor entre hombres y mujeres, con y sin discapacidad. Entonces, teletrabajo fenomenal, pero cuidando que sea para todos, cuidando que todos proporcionemos las medidas que lo hagan posible y velando porque esa participación activa en todo lo que supone ir a trabajar, que no solo es desplazarse y estar, lo cuidemos cuando las nuevas fórmulas y la tecnología nos haga cambiar la forma de participar.
Porque, como decía también, no sé si Rosa o Izaskun, disculpadme, la brecha salarial no afecta solo a la vida laboral, afecta también a las pensiones y 3 veces más económicamente. Y cuando alguien se jubila a los 65, que sigue habiendo muchas jubilaciones antes de los 65, si es mujer, le quedan una media de 30 años de vida. 30 años de vida en los que podría ser una consumidora activa y seguir participando y disfrutando de su vida. También las mujeres con discapacidad. No las convirtamos económicamente en dependientes de ese núcleo familiar del que salieron hace muchos años, de sus hijos en este caso, y que sean pensionistas porque ya no trabajan, pero hayan perdido esa independencia económica. Y termino con un último tema, que es el de la violencia de género. Nosotros, yo lo cuento siempre, Izaskun, María y Rosa se lo saben de memoria, pero me parece importante poner como ejemplo, no como el único, pero como ejemplo lo que hacemos en el Grupo Social 11, para que haya otros muchos que se sumen, no porque seamos mejores que nadie, lo digo siempre también. Violencia de género ha habido un incremento importante de denuncias, de llamadas, mejor dicho, de llamadas denunciando situaciones, no de denuncias formalizadas, durante este periodo de pandemia. Pero como se comentaba anteriormente, no sabemos cuántas de ellas pertenecen a mujeres con discapacidad. Pero no lo sabemos por la excepcionalidad de la situación, no lo desconocemos porque en estos momentos haya sido difícil extraer el dato. Es que no lo sabemos porque no pedimos a nadie que extraiga el dato, salvo las organizaciones que representamos a mujeres con discapacidad. Y si el dato no existe, como en brecha salarial, como en incorporación de las mujeres con discapacidad al mercado laboral, donde ya sí existe, si no existe no evidenciamos lo que pasa. Y el incremento de la violencia de género no se termina cuando acabe el estado de alarma, sea en junio, sea donde corresponda en cada país. Va a seguir ahí y va a seguir ahí incrementándose en la medida en la que el mercado laboral se va a ver muy afectado por pérdida significativa de empleos para mujeres en general y para mujeres con discapacidad. Porque las situaciones de violencia de género no se rompen si esa mujer no tiene una posibilidad de salir adelante de manera económicamente autónoma. Y si no tiene esa salida laboral, pues se va a pensar mucho denunciar y se va a pensar mucho pues no seguir aguantando esa situación que es difícilmente soportable. Ilunion, dentro del Grupo Social 11, en 2019 ha contratado a 70 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Como digo, no es mejor que nadie, es un ejemplo, sin más y sin menos, para que otros tantos ojalá lo sigan. Inserta empleo también en el seno de nuestra fundación, de la Fundación del Grupo Social 11. Durante este periodo de pandemia, es decir, desde mediados de marzo hasta la actualidad, ha trabajado con 130 mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad en 3 meses, acompañándolas, asesorándolas, diseñando un itinerario para ellas, para que les permita acceder a esa formación que les habilite para trabajar y que les habilite para ser autónomas, para no perder a sus hijos, porque nadie cuestione que no los pueden mantener. Ha formado a más de 60 y ha conseguido casi 10 empleos en estos difíciles 3 meses para todos, para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Y vamos a seguir trabajando en ello y desde luego queremos seguir haciéndolo con todos los agentes que nos rodean. Un trabajo en solitario no tiene sentido en casi nada, pero hablando en violencia de género, muchísimo menos. Y quisiera terminar con esa reflexión, que no nos centremos solo en este momento de la afectación del COVID durante el estado de alarma. No sé si igual de difícil, pero momentos difíciles van a venir después, hablando de pérdida de empleo cualificado, hablando de empleo que no cotice porque no sea regular, hablando de situación de mujeres y hablando de discapacidad. Pero unámoslo todo. No pensemos que a las mujeres con discapacidad ya las apoyan las entidades de discapacidad y que por el resto de mujeres debemos preocuparnos, pues bueno, entre otras muchas cosas, en este momento de especial preocupación, porque en esa escala de prioridades, donde es verdad que ahora hay muchos temas complicados, las mujeres tienen que estar arriba y las mujeres con discapacidad también. No estamos acostumbradas a pasarlo siempre mal y nos resignamos a que tenga que seguir siendo así.
creemos que de verdad tenemos que estar presentes. Y tenemos que estar presentes, y ahora concluyo de verdad, hablando de muchos temas. Yo he participado, como todos los que estamos aquí seguro, y como los que están oyendo, nos están escuchando y viendo, en muchos webinars, en muchos seminarios durante estos 3 meses donde la presencia física no ha sido posible. Pero ¿dónde hemos visto intervenir a mujeres con discapacidad? En aquellos sitios donde se habla de discapacidad. Ni siquiera en aquellos sitios donde se habla de género sin aludir a la discapacidad. Pero ni casualmente, al menos yo, a lo mejor he tenido mala suerte, he visto a ninguna ponente mujer con discapacidad a la que se le haya invitado a participar por su capacidad, especialización y formación o experiencia en un ámbito empresarial o profesional. Reflexionémoslo solo unos segundos y de verdad creamos en proyectos como ¿Dónde están ellas?, donde las mujeres con discapacidad no estén solo sobre escenarios físicos o virtuales cuando se hable de la discapacidad. Incorporémoslas de verdad de manera inclusiva y no solo hablemos de discapacidad por ellas, sino que ellas puedan hablar de otros temas que no solo sea la igualdad de género cuando afecta a las mujeres con discapacidad. Y a vuestra disposición para responder ahora o después a las preguntas que queráis. Muchas gracias, Patricia, por esa intervención y por esa reflexión final, ¿verdad? ¿No? Esta es una reflexión que quizá nos debería llevar a hacer un diálogo específico, ¿no? sobre cómo es posible que todavía existe esa barrera, ¿no?, de paso de las mujeres con discapacidad hacia otros ámbitos profesionales que no estén necesariamente relacionados con el ámbito de la discapacidad o de la defensa de sus derechos, ¿no? Es una gran barrera que la verdad merece la pena ser explorada y que iniciativas como esta pues pueden ayudarnos a, por lo menos, a situar y a conceptualizar también para ver cómo se les puede derribar. Pero además yo creo también, gracias Patricia, por ese baño de realidad, ¿no? De ver exactamente cómo en el día a día, en las formas en las que el empleo, la inclusión social, etcétera, para las mujeres durante este periodo, pues también nos debe hacer reflexionar, porque como comentabas anteriormente, todo lo relacionado con el teletrabajo, que es un medio de trabajo que nos ha ayudado a sobrellevar la pandemia a muchas organizaciones, empresas, poderes públicos, pues también, si no se entiende bien hacia la inclusión de las mujeres, pues tiene este tipo de consecuencias que pueden ser negativas. Bueno, vamos a pasar a nuestra última interveniente de hoy, que es Melissa Tuya, redactora jefa de 20 Minutos. Y bueno, pues ella, la verdad es que nos va a plantear una perspectiva. Ellos son también miembros de la iniciativa ¿Dónde están ellas? Y bueno, pues queremos que también la intervención desde la perspectiva de un medio de comunicación como 20 Minutos y de su experiencia personal, pues puede ser también muy interesante durante esta discusión y este diálogo. Así que, Melissa, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Es un honor estar aquí. Ha sido un placer estar escuchando todas las intervenciones. Y bueno, y es un placer también formar parte de la iniciativa de ¿Dónde están ellas? Que bueno, María sabe que desde el primer momento que oí hablar de ella ya fui una convencida, una enamorada y una embajadora, porque me parece muy necesario, como han estado comentando antes las anteriores intervinientes, los datos son necesarios para poder ver lo que hay que arreglar, para poder ver si hay algo que arreglar o cómo hacerlo. Sin datos no conseguimos hacer nada. Y es algo de lo que yo soy muy consciente, porque yo soy madre de un niño con autismo, niño adolescente, en agosto va a cumplir ya 14 años. Llevo muchos años escribiendo de discapacidad e intentando ser altavoz desde un medio de comunicación para que la gente entienda lo que puede implicar la discapacidad, todo el universo que engloba la discapacidad, sin que necesariamente te haya tocado, porque es el problema que tenemos muchas veces, que la discapacidad no es algo que te preocupe, no es algo con lo que empatices, a menos que lo veas directamente, que te afecte, porque lo tienes tú o alguien a quien tú quieres. En esa tarea, como periodista, muchas veces me he encontrado con esa dificultad para encontrar esos datos. O sea, que soy perfectamente consciente de lo importantes, lo vitales que son. ¿Dónde están ellas? Es una iniciativa maravillosa. A mí me gustaría también que existiera una que fuera un ¿Dónde están ellos? En general, para las personas con discapacidad
discapacidad, porque he acudido a muchos webinars, a muchos seminarios, a muchos encuentros, a muchas conferencias en las que no había personas con discapacidad hablando, pese a que se estaba hablando de discapacidad. O había una infrarrepresentación de diferentes colectivos relacionados con la discapacidad, porque ellos tienen que ser los que se expresen, tenemos que escucharles sin actitudes paternalistas. Yo soy una madre que habla de su hijo y hay veces que me han dicho, es que tendría que ser tu hijo el que hablara, y tienen razón, ojalá él pudiera. Él no puede, porque tiene una discapacidad intelectual severa, un autismo que le afecta profundamente, con lo cual no puede expresarse. Pero hay que hacer un esfuerzo ímprobo por lograr que todas las voces de la discapacidad se escuchen, porque la discapacidad, además, uno de los grandes retos que tiene, enormes, es que es muy distinta. O sea, que no es lo mismo en función del tipo de discapacidad que tengas, de las circunstancias personales, familiares, económicas y obviamente del género también. Con lo cual, ese amplio universo, ese abanico gigantesco, hace que sea muy, muy, muy complicado el abordaje de muchas materias, de muchas soluciones, de muchas preocupaciones distintas. Recuerdo en una reunión que tuvimos de ¿Dónde están ellas?, que salió el debate de intentar contabilizar o no, o hasta qué punto puedes preguntar a la gente si tiene una discapacidad para tener ese dato también. Y era un poco peliagudo, porque yo recuerdo que comentaba en aquel momento, yo conozco sobre todo el tema del autismo. El autismo es una discapacidad que con mucha frecuencia se denomina discapacidad invisible. Realmente muchas veces no se ve que se tiene. Por eso en estos días de COVID ha habido tantas noticias advirtiendo de que la policía de balcón pues, no increpara si veía gente paseando durante el confinamiento porque podía ser gente afectada por autismo u otro tipo de discapacidad que aparentemente no se distingue. O ahora, por ejemplo, con las mascarillas, que mi hijo con 14 años está exento de llevarla, pero hay gente que te mira mal a lo mejor si ve que no la lleva, pues que entiendan que esa exención está. El autismo, como decía, que es lo que yo mejor conozco, ya es un universo en sí mismo. Y yo me he encontrado con frecuencia a personas que no querían que se supiera que tienen un autismo diagnosticado. Ellos o sus hijos de alto funcionamiento, un Asperger. ¿Por qué? Porque temen la etiqueta, temen el prejuicio, temen que cuando la gente esté enfrente les mire ya de una manera distinta. Que es algo que comprendo, que es algo que respeto, aunque yo creo que siempre es mejor dar un paso adelante y por ti y por los demás, o sea, por ti y por la sociedad. Pero es un paso que tienes que dar cuando estás preparado y cuando estás mentalizado. Quería hablar también hoy aquí, no quiero apurar mucho porque sé que vamos fuera de tiempo, quería hablar hoy aquí también de mi experiencia personal como madre de una persona con discapacidad que ha estado en muchas salas de espera, aparte de hacer reportajes y hablar con muchas personas, que ha estado en puerta de colegios especiales, que ha estado en muchas circunstancias en las que ha visto muchas realidades. Y efectivamente, como ya las anteriores intervenientes lo han dicho, es muy frecuente encontrarse con que la discapacidad se traduce en mujeres que han tenido que dejar el trabajo para convertirse en cuidadoras, en mujeres que han tenido que a lo mejor no dejar el trabajo, pero asumir trabajos más temporales o tener periodos largos sin trabajar o trabajos que no son los que ellas idealmente desempeñarían o que están preparadas para desempeñar realmente, porque están obligadas a dedicar un tiempo importante a los cuidados de esa persona con discapacidad. Esa es una problemática que efectivamente el COVID va a agravar. El otro día ya escuchaba a una persona que decía, es que con esta situación, con los colegios tal y como están, con la incertidumbre que tenemos por delante, una incertidumbre que espero que, por ejemplo, hoy en la Conferencia Sectorial de Educación que se está teniendo en estos momentos, se tenga presente la educación de las personas con discapacidad, porque ayer en la nota de prensa que nos avanzaron a los medios, cuando yo la recibí, lo primero que hice fue ir de cabeza a ver si en todas las explicaciones que adelantaban hablaban de educación especial o hablaban de las personas, los alumnos con discapacidad, y no. O sea, se hablaba de diferentes tramos educativos y demás, pero no había absolutamente ninguna mención, que es algo a lo que por desgracia estamos muy acostumbrados. Me voy un poco del tema. Volviendo un poco a lo que comentaba, sí que me he encontrado muchas veces a mujeres en esta situación. Yo misma, mi carrera profesional realmente se ha ralentizado, ha llevado otros derroteros distintos a los que podría haber tenido una proyección mayor si no me hubiera encontrado con 32 años y un hijo diagnosticado con una discapacidad que requería unos cuidados especiales y muchas terapias. Yo lo he vivido en mis carnes, afortunadamente,
soy una persona privilegiada, siempre lo diré, porque en estos momentos, por ejemplo, ostento el cargo de redactora jefa en el periódico en 20 minutos, gracias a que mi directora, Encarna Samitier, ha entendido que yo puedo aportar valor a la empresa, pese a que por las tardes tenga que salir corriendo para atender a mi hijo, a mis hijos, porque tengo otra hija más pequeña. Que es algo extremadamente complejo. En los medios de comunicación, cualquiera que entienda un poco cómo funcionan sabrá que los horarios no son horarios precisamente de oficina, de entro a las 8 y me voy a las 4 de la tarde. Por suerte han entendido que yo puedo aportar. Y es un privilegio y es una situación que no es lo común, o sea, que no es lo habitual. Tengo la suerte también de tener una persona que me ayuda en casa y no quería dejar de hablar de no solo las cuidadoras, que somos las madres, las abuelas, las hermanas o las hijas. Quería hablar también de las cuidadoras que pagamos y que introducimos en nuestras casas para que nos ayuden a atender las necesidades de esas personas con discapacidad. Yo puedo estar hoy aquí porque hay una persona que lleva 14 años en mi familia que se llama Flor, que por las mañanas, mientras yo no estoy, está, lleva a los niños al colegio, me ayuda un poco con la casa y me libera para que yo pueda ejercer mi profesión. Sin ella sería imposible. Y por desgracia el colectivo de mujeres cuidadoras está en una situación realmente terrible. O sea, ¿dónde están ellas también? Es algo de lo que no hablamos muchas veces. Yo siempre que puedo reivindico su papel porque laboralmente no siempre están en las mejores condiciones. De hecho, en muchos casos están literalmente en la ilegalidad. También haciendo reportajes me he encontrado con situaciones realmente que podrían considerarse casi de esclavismo. Y lo que no podemos es, ni las personas con discapacidad, ni las mujeres, ni nadie, es elevarnos, conseguir compaginar la vida personal y familiar sobre los hombros de estas mujeres y estas mujeres no están en unas buenas condiciones. Entonces, realmente, cuando se aborda la discapacidad, hay que abordar los cuidados. Hay que abordar los cuidados desde la familia, pero hay que abordar también los cuidados profesionales, porque también están además sobre hombros de mujeres, en un porcentaje muy alto de los casos. Y bueno, no quería entretenerme mucho más porque soy consciente de que queda poco tiempo, pero no quería olvidar tampoco, porque me parece fundamental, la labor que tenemos los medios de comunicación en este caso. Es muy importante que los medios de comunicación tengamos muy presente cómo tenemos que tratar, cómo tenemos que hablar de la discapacidad, cómo tenemos que abordar un reportaje. Es un sitio en el que, por ejemplo, también hay que buscar voces femeninas, también hay que buscar voces de mujeres con discapacidad y entender esas problemáticas concretas cuando escribimos. Tenemos que saber expresarnos bien con las palabras. Hay un trabajo ímprobo. Yo estoy viendo una mejora, estoy viendo cada vez más empatía, como decía Izaskun, ese valor tan importante. Estoy viendo cada vez un trabajo mejor por nuestra parte, pero que tiene que mejorar también. Para mejorar necesitamos la ayuda de instituciones como la ONCE. La ONCE, el año pasado, me premió por un reportaje que hice. Ese tipo de iniciativas son estupendas porque de verdad hacen que los medios pongan un poquito el foco en que, primero, es necesario hablar de la discapacidad y, en segundo lugar, cómo hay que hacerlo y que hay que hacerlo bien. Que en esta agenda política que nos vuelve locos, que nos trae de un lado para otro, que ocupa portadas, que no deja hueco casi para nada más, tenemos que hacer el esfuerzo de abrir hueco para contar otras realidades que están ahí, que son importantes y que forman parte del tejido social y de verdad que afectan a tantísimas personas que no las podemos obviar, no nos podemos dejar llevar por otro día a día informativo que nos aleje de realmente lo que a la gente le afecta en su día a día. No, como decía, no quiero extenderme mucho más, quedo a disposición de lo que cualquiera quiera preguntar o quiera que comentemos ahora en la fase de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Ha sido verdaderamente muy interesante. La verdad, tu contribución y tu reflexión, ¿dónde están ellas? ¿Dónde están también las madres, ¿no? Y cuidadoras que permiten también a esas madres poder realizar su profesión. O sea, que verdaderamente esa reflexión es muy, muy relevante en todos los aspectos que estamos considerando hoy en este encuentro.
Yo he seleccionado 4 preguntas que me gustaría plantearos. Es verdad que nos quedan solamente 10 minutos para terminar, pero a lo mejor en un par de minutos podéis dar una respuesta a estas inquietudes que podemos señalar de vuestras intervenciones. En primer lugar, para Rosa, Rosa ha sido una de las grandes valedoras de que en todos los sistemas de financiación que se están poniendo en marcha a nivel europeo, bueno, pues que la discapacidad esté presente, ¿no? que ocupe un espacio dentro de esas iniciativas de fondos. Entonces, Rosa, para ti tendríamos una pregunta un poco específica, ¿no? ¿Cómo crees que esos nuevos mecanismos de financiación que se están poniendo en marcha pueden llegar a las mujeres con discapacidad? ¿Cómo pueden llegar a beneficiar de alguna manera eficaz que ese impacto económico que está planteando la Unión Europea pueda llegar hasta ellos? Mientras piensas en esa respuesta, Rosa, voy a formular las otras 3 preguntas para el resto de ponentes. Para Izaskun, que señalabas esa empatía y esa forma de conectar también con la realidad de la discapacidad, pero mencionabas un aspecto que era muy importante y es cómo lograr que la discapacidad y las mujeres con discapacidad estén en la agenda pública. Y yo creo que merecería la pena saber un poco cómo ves tú, cómo pueden llegar a alcanzar en la agenda pública relevancia los asuntos relacionados con las mujeres con discapacidad, porque si esa situación no se visibiliza, si no están en el proceso de formación de la agenda, no va a haber medidas que puedan paliar la diferencia que existe en inclusión para las mujeres con discapacidad en nuestras sociedades. Para Patricia, ha despertado también mucho interés todo lo relacionado con el teletrabajo. ¿Qué manera podemos entender el teletrabajo para que las mujeres con discapacidad no puedan tener un impacto negativo dentro del ejercicio de esa forma de trabajo que es en realidad el futuro, sobre todo en su composición mixta, ¿no?, con el trabajo presencial, y que sería muy interesante, Patricia, saber tu reflexión. Y por último, para Melissa, que yo creo que nos hemos quedado todos con ganas de escuchar un poco más esa situación que viven las madres también a la hora de visibilizar la situación de dificultad para el trabajo, para poder incluso acceder a trabajos que pudieran ser interesantes en su vida laboral y a los que se ven obligados a renunciar porque sus obligaciones familiares le impiden. Creo que sería muy interesante que en este punto, Melissa, pudieras hacer una reflexión y profundizar un poco más en lo que nos has comentado sobre cómo puede buscarse mecanismos a nivel europeo de España que puedan favorecer que las madres de niños con discapacidad pues, no sufran esa discriminación, tanto en su vida laboral como en su vida personal. Y bueno, por último, María, te daré también la palabra para hacer un cierre de una pregunta concreta para saber cuántas organizaciones pertenecen ahora a la iniciativa donde están ellas. Entonces, si os parece bien, tendríamos un poquito de tiempo para estas respuestas y yo empezaría por dar la palabra a Rosa. Si te parece bien, Rosa, tienes la palabra. ¿Me das entrada? Me pone aquí. Ahora, pues bueno, me ha parecido interesantísimo tanto Izaskun como todas las ponentes, como Patricia y Melissa. Y antes de contestar a la pregunta, me quedo con una reflexión que ha hecho Patricia en torno a la digitalización. Es verdad que ahora, después del COVID, va a venir un mundo diferente, donde todo estará más digitalizado, todos los sectores tendrán, el otro día hablábamos con el tema turístico, tendrán que emprender pues, una nueva era de digitalización y necesitaremos muchas ayudas para esta digitalización. Lo que me preocupa es que si apostamos mucho por el teletrabajo, no abramos otra brecha, en el sentido de que una brecha entre zonas más desarrolladas o menos desarrolladas digitalmente, sobre todo urbanas y rurales. Y también lo que ha dicho ella, no encasillemos luego a las mujeres en una forma de discriminación porque faltaremos en ámbitos importantes. Ayer en una reunión que tuvimos en mi grupo,
casi todo el mundo dedujo que nada puede sustituir lo presencial. En la educación también, nada puede sustituir lo presencial, aunque es verdad que la digitalización es importantísima. Pues también la presencia es muy importante y además me temo que el teletrabajo puede mantener estereotipos que hay que romper. Entonces, bueno, habría que pensar de qué manera el teletrabajo no nos vuelve a colocar en una situación estereotipada, ¿no? Y Melissa, yo también soy mami de un niño con autismo, en mi caso es un autismo leve, pero bueno, te entiendo también porque al final yo puedo irme a Bruselas unos días a la semana porque yo tengo aquí una chica, tengo la suerte, que hace como de mamá bis, si no sería imposible mi vida y mi trabajo. Pero bueno, también ellos te enseñan cada día pues, muchas cosas que las tienes que poner en práctica sí o sí y que es una escuela de valores, ¿no? Y en relación a la pregunta, bueno, a ver, ahora hay sobre la mesa muchos fondos porque se ha aumentado mucho el Fondo Social Europeo y sabéis que el Fondo Social Europeo va prácticamente directo a los colectivos vulnerables o a los colectivos de discapacidad. Se ha quitado muchísima burocracia, o sea que será mucho más fácil acceder al Fondo Social Europeo y a todos los fondos estructurales. Bien, luego tenemos sobre la mesa el SURE, que va directamente pues, a que haya liquidez en las empresas y al mercado de trabajo. 540.000 millones de euros, que eran los que se dieron al principio de manera inmediata para poder abordar la crisis, pero ahora hay un plan de recuperación con estos 500.000 euros en transferencias, que la historia de la Unión es que haya transferencias, y esos van directamente a las personas, van directamente a los proyectos y no se lo puede gastar uno en lo que le dé la gana. Esos proyectos tendrán que ver con sostenibilidad, tendrán que ver con ese mundo nuevo digital, con la agenda digital, pero también tiene que ver mucho con cohesión social, cohesión territorial. Y por lo tanto ahí es donde entramos nosotros. Esos 500.000 millones de euros, de los que yo creo que a España le tocan 77.000 millones aproximadamente, es la oportunidad para esa cohesión social, para no dejar a nadie atrás, para lo que venimos oyendo y para desarrollar verdaderamente el pilar social, porque al final el pilar social tiene que ser protagonista en la inversión de estos fondos. Tanto Izaskun como yo, como nuestros compañeros, estaremos pendientes para ver, porque este plan de recuperación, este nuevo programa que se dice Next Generation EU, que tiene estos 500.000 en transferencias y estos 250.000 en préstamos y que va directamente a las personas, prioricen este tema, prioricen los temas sociales, los temas culturales, los temas turísticos, pero sobre todo en nuestro caso los temas de no discriminación y los temas de inclusividad, pues se necesita ahí muchísimo trabajo para la inclusividad, en la educación, en el trabajo, la participación, la accesibilidad y también para la sensibilización y lógicamente para que no haya una brecha y para que el concepto persona, mujer, esté antes que cualquier otra discapacidad. También me ha gustado mucho una reflexión que ha hecho Patricia sobre que las mujeres con discapacidad no solamente participen en temas de discapacidad, pues, también podamos ser activas en temas de turismo, en temas de economía, en temas, cualquier tema que no sea discapacidad. O sea que creo que podemos sacar de aquí muchas ideas para poderlas trabajar y apostar por cambiar las cosas en el futuro. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias Rosa. Izaskun, por favor. Izaskun, creo que tienes que el micrófono. Perdón, sí, ahora. Pues muchas gracias. La pena que no podamos estar un ratito más en este diálogo porque han salido cosas muy interesantes con muchísimas vertientes y yo quiero rescatar una de las cosas que ha dicho María al principio hablando del programa ¿Dónde están ellas? Yo también tengo mucha confianza en la presidenta von der Leyen y es un hecho histórico. Es la primera vez que hay una presidenta mujer de la Comisión Europea, una presidenta del Banco Central Europeo y ya hemos visto lenguajes, actitudes y programas ante esta crisis que creo que han marcado una diferencia importantísima. Los programas SUR, que es un avance en el pilar social
europeo, algo que veníamos reclamando desde hacía tanto tiempo, bueno, pues como consecuencia del COVID, pero la gestión de esta crisis con mujeres, yo creo que han hecho esta aportación que creo que hubiera sido diferente en el caso de haber sido liderados, lo digo sinceramente, pues por perfiles masculinos, porque hemos visto también en la gestión, en los datos, cuáles son los países que mejor han tratado, de qué manera, con qué lenguajes, con qué empatía este problema. A ver, ¿cómo lograr que estén en la agenda pública las personas con discapacidad? Yo creo que primero la empatía personal, individual, es necesaria para abordar cualquier medida, pero luego las medidas no solamente tienen que ser adoptadas a nivel europeo con un marco global general, que es cierto, tiene que haber una intervención a nivel local, a nivel regional, a nivel de los estados. El reto que tenemos primero, y es verdad, yo creo que Melissa también tiene razón, cómo están presentes en la agenda pública las personas con discapacidad con programas de integración. Y en este sentido, en Euskadi, la verdad es que tenemos una larga experiencia con un porcentaje de integración de personas con discapacidad en empresas productivas, porque ha habido un impulso público desde las instituciones y además un trabajo social organizado, y esa colaboración conjunta ha hecho posible esa participación. Pero hablando de cómo logramos que estén en la agenda pública, pues perdonad que mencione también que el Gobierno vasco puso programas en marcha para subvencionar contratos de mujeres con discapacidad en centros especiales de empleo. Y además haciendo un registro de centros a los que destinaba ese dinero para que pudieran integrarse en el mercado laboral. O sea, la presencia en la agenda pública pasa por la integración en el mercado laboral. Y es verdad que en estas agendas y en este programa de ¿dónde están ellas?, que hablamos de mujeres, no es un tema que lo he liderado yo, que lo hizo, como digo, con mucho acierto María a través de la delegación, pero quizá ha llegado el momento en el de incluir un pasito más, es decir, dónde están ellas, y hablar también de las mujeres con discapacidad, porque es verdad, y yo hablaba de esa doble discriminación. Por lo tanto, necesitamos esa integración y ese programa a nivel europeo, pero luego necesitamos la intervención y programas a nivel local, regional y nacional, con un impulso decidido para que estén presentes en nuestra vida, pero sobre todo en el mercado laboral, que es donde les va a permitir tener una mayor autonomía. Y este creo que es el trabajo que tenemos todo. Hemos hablado de esa resolución, que incluye muchísimos puntos, pero esto necesita programas concretos que deben ser utilizados los recursos europeos por cada uno de los países y cada una de las regiones para que esta integración y esta visibilidad sea posible. Pero, como digo, la empatía es necesaria y yo creo que a medida que pasan los años hay más sensibilidad. En mi propio grupo, por primera vez, hemos elaborado un documento interno, un programa sobre el enfoque que debemos tener sobre todos los ámbitos de trabajo en la discapacidad. Yo en lo que me toca seguiré impulsando y trabajando en la Comisión de Transporte y Turismo, en el de Pesca y también en el de Industria, para que este enfoque se pueda incluir en todos y cada uno de los programas o iniciativas que estamos discutiendo. Muchísimas gracias a ONCE por todo el trabajo y a todas las panelistas, porque, como digo, me quedo con la pena de no seguir discutiendo en una conversación con un café, pero todo llegará. Adiós. Muchas gracias, Izaskun. Todo llegará, todo llegará. Y enhorabuena, de verdad, por ese posicionamiento en Renew, en Renew Europe en materia de discapacidad, que de verdad es un gran avance para que vuestro grupo parlamentario tenga claro todos, porque tú lo tienes seguramente muy, muy claro, pero hay otros que no lo tienen tan claro y otras representantes, y esto le va a ayudar a dar un marco muy interesante. Gracias, Izaskun. ¿Has hecho alguna captura de cuando hablaba con el móvil? Vamos a dar la palabra ahora a Patricia. Creo, Rosa, que tienes... Ah, ya está. Vale. Sí. Vamos a dar la palabra ahora a Patricia. Gracias. Muchas gracias, Javier. Pues hablando del teletrabajo, de incidir al menos en 3 cuestiones que apuntaba antes. Es importante que apostemos por ello. A ver, yo creo que es bueno, pero no hay que olvidar quién se beneficia de esta fórmula.
de manera quizá desproporcionada, y no hay que olvidar que si es algo bueno, lo que no debe es dejar a nadie atrás, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que estamos en el siglo XXI. Entonces, si vamos a ofrecer el teletrabajo como una alternativa, y seguro que en todas las organizaciones nosotros también vamos a avanzar en políticas de teletrabajo, no podría pasar que si yo vivo en un pueblo de la Sierra de Madrid pueda teletrabajar X días a la semana o combinarlo con parte de la jornada de tarde, y que, sin embargo, si vivo en un pueblo de Soria, pues no pueda hacerlo porque no haya una buena red de comunicaciones. Entonces, si vamos a apostar por ello, que sea una herramienta de verdad facilitadora y que apoye la corresponsabilidad, pero que no sea un elemento más de exclusión, porque si no, seguiremos hablando de España vaciada en nuestros discursos, todos, pero no vamos a poner elementos para que esa España vaciada vuelva a llenarse poco a poco. Y desde luego el teletrabajo puede ayudar a eso, puede ayudar a que cuando una mujer o una mujer con discapacidad llegue al momento de incorporarse al mercado laboral, si vive en un pueblo de Soria o de Burgos o de León, no tenga que desplazarse a la capital para poder trabajar, porque sea donde haya una buena red de comunicaciones y por lo tanto no sigamos vaciando esa España. La segunda idea tiene que ser un elemento que favorezca la inclusión, pero no la inclusión por discurso. Si un empresario o empresaria habla de que tiene a un 2% y ojalá, y vamos, reconozco el mérito si es así, de personas con discapacidad en su plantilla, no solo vale con que las tenga en su plantilla y les pague una nómina a final de mes. Si no están presencialmente X días a la semana con el resto de sus compañeros con y sin discapacidad, sino que solo teletrabajan, porque es una fórmula que hemos pensado para tenerles pero no verles, y que no nos obligue a eliminar determinadas barreras de accesibilidad físicas y también mentales en nuestra empresa, pues estaremos hablando de la discapacidad desde el discurso, pero no vamos a proporcionar que de verdad participen activamente en la vida empresarial, en ese día a día. Y además, no se trata solo de hacerle un favor a la persona con discapacidad y permitirle que vaya a trabajar junto con los demás, sino que esa convivencia que genera la asunción con normalidad de lo que las personas con discapacidad podemos hacer, como defiende la Organización Mundial de la Salud, que hablemos de capacidad y no solo de las dificultades que genera esa deficiencia física, sensorial o intelectual. Las personas que no tienen discapacidad nunca van a verla de manera normal, porque no le van a poner nombres, apellidos e imagen física a la persona que tienen en la mesa de al lado o en el departamento de 3 puertas más allá y que trabaja con ellos. Pero no solo porque reciban su trabajo por correo, porque teletrabaja los 5 días a la semana, sino porque de verdad comparten, coinciden en reuniones y también en ese café donde informalmente nos relacionamos. Entonces, primer tema, apostemos por ello, pero garanticemos que de verdad se pueda llevar a cabo desde todas partes para facilitar que todas las personas participen de este beneficio y no deje a nadie atrás, que sea combinado para que no solo sea posible la contratación de personas con discapacidad, sino que también lo sea la convivencia en espacios físicos compartidos y no solo a través de correo y de videoconferencias. Y la tercera cuestión a la que aludía antes, y es que si las mujeres con discapacidad solo vamos a teletrabajar, que seguro que no es la intención, pero hay que vigilar las inercias y hay que ver los datos y hacer preguntas de por qué, pues no vamos a participar en esos lobbies formales o informales que son los que a los que tenemos poder de decisión en un momento determinado nos lleva a proponer a personas para promocionar profesionalmente. Si hay una vacante y yo tengo que elegir a un puesto de confianza, justa o injustamente se me va a venir antes a la cabeza aquella persona con la que coincido físicamente, no tiene por qué ser los 5 días a la semana, pero a la que veo, y mira que lo digo yo, a la que veo frecuentemente y veo no solo la calidad de su trabajo, que eso da igual que me llegue por correo, sino veo cómo se relaciona, veo cómo interactúa, veo qué capacidad de influencia tiene sobre el resto de sus compañeros. Entonces, ese lobby
empresarial que se genera en el día a día entre compañeros y con responsables es lo que proporciona la presencia, que no tiene que ser exclusiva, que debe ser combinada, pero que tiene que ser para todos, porque si no, como decíamos antes, influye en la participación activa, influye en que no haya referentes femeninas como espejo para que se miren otras mujeres con discapacidad en puestos importantes de una empresa, influye en el salario e influye en la pensión, con lo cual es una discriminación que arrastramos desde el acceso hasta la salida del mercado laboral, también en esos 30 años de vida natural que tenemos después. Y concluyo aludiendo a algo que me parece importante y que también pasaba antes un poco más de perfil, ¿no? Me refería a ello, un poco más de perfil. No nos olvidemos de que los colectivos que tenemos especiales dificultades y que estamos en situación de especial vulnerabilidad, lo vamos a seguir estando y lo vamos a seguir estando más. Lo digo porque la situación va a ser difícil para todos. La economía va a estar en una situación complicada, la sanidad esperemos que no, pero puede ser que en algún momento puntual también. Y desde luego la situación social de nuestro país, de Europa en su conjunto ha cambiado. Pero es que los que ya éramos especialmente vulnerables antes, lo seguimos siendo y lo vamos a ser más. Y tenemos muy próximo el 30 de julio, que es el día en el que se conmemora la lucha contra la trata. Nosotros, como Grupo Social 11, dedicamos nuestro cupón de ese día a ese motivo. Un motivo del que no nos podemos olvidar por mucho ruido político y social que haya en nuestro entorno. Ese y otros tantos cupones empiezan a salir a la calle el próximo lunes, el día 15 de junio, por lo que animo a toda la sociedad no solo a comprarlos, que también, sino a que tengamos presente ese motivo en ese cupón para no olvidarnos de lo importante aún en momentos de especial dificultad para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Pues evidentemente sí, ese cupón estará en la calle y ya es un motivo de alegría para todos nosotros. Melissa, si quieres en un minuto hacer una última reflexión también alrededor de la pregunta que te formulaba o alguna otra que consideres oportuna. Sí, Melissa, puedes hablar. Creo que necesito... aquí ya estoy, ya me veo. A ver, intentaré ser muy breve. ¿Qué necesitaríamos las madres? ¿Qué necesitaríamos las mujeres, que es la gran mayoría de las que son cuidadores de personas con discapacidad? Pues muchísimas cosas, hay muchísimos abordajes posibles. Desde la atención sanitaria, que eso sí que he notado que ha mejorado más en los últimos años, ya pediatría en atención primaria suele derivar rápidamente y suele haber mejores protocolos, han nacido unidades especializadas en más hospitales. A la educación sí que tiene una asignatura muy pendiente. Educación no puede tener a las familias esperando dictámenes por meses que no llegan, no teniendo claros los sistemas de escolarización, no teniendo una oferta adecuada que se ajuste a lo que realmente esos niños con discapacidad necesitan. En educación hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Tenemos atención temprana, es un universo que cambia en función de la orografía española, pero necesitamos una atención temprana que funcione, que sea constante e inconsistente, con profesionales que sean capaces de especializarse y de crear el tiempo que requieren a los niños. Necesitamos que se trabaje para que haya, antes lo ha mencionado, creo que fue Izaskun, corresponsabilidad. No sé si Izaskun o Patricia, perdón. Corresponsabilidad es, cuando antes comentaba que yo me sentía una privilegiada, uno de los motivos por los que puedo ejercer mi profesión y puedo compatibilizarlo también es porque mi marido también negoció con su empresa el poder conciliar. Él también tiene las tardes libres. No queríamos que nuestra hija pequeña fuera una niña de sala de espera, como he visto muchos hermanos de personas con discapacidad haciendo los deberes mientras van de un lado a otro en las terapias. Y la verdad es que también es cierto que a las empresas, si hay que hacer trabajo con las empresas para que entiendan que las mujeres que tenemos, personas con discapacidad, pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser hermanos, personas con discapacidad a nuestro cargo, necesitamos ciertas condiciones de conciliación, a los hombres se les puede hacer aún incluso más cuesta arriba, porque es si tu mujer ya lo tiene, si ya tienes una mujer. Sí, o sea, hay más prejuicios también de género que nos afectan a nosotros, pero les rebotan negativamente a ellos. Por eso trabajar realmente por la igualdad beneficia a los dos géneros. Se podrían hacer tantas cosas realmente. Lo que pasa es que son de abordajes complicados, de
pensar bien cómo se hacen y sobre todo dedicar recursos para que se puedan llevar a cabo. Es complicado, pero es necesario, porque es el sostén de la sociedad. Y no quiero extenderme más, que sé que nos hemos alargado demasiado. De verdad ha sido un placer estar aquí. He estado muy contenta escuchando a todo el mundo y conversando, y de verdad también he hecho mucho de menos el café posterior para poder seguir hablando, pero sé que habrá una ocasión en el futuro en la que podremos tomárnoslo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Melissa, por tu disponibilidad también para estar hoy con nosotros, y me gustaría darle a María un minuto también, un par de minutos, María, para si nos quieres dar algún mensaje final. Muchas gracias, Javier. Pues yo, ¿qué voy a decir? Que daros las gracias a todas las ponentes, decir que, bueno, ya os conocía personalmente porque sois parte de Dónde están ellas, sois parte de esa gran familia, y yo creo que esa es la mayor recompensa precisamente que me ha podido dar Dónde están ellas. Lo reconozco así de claro, es el contacto con personas que tienen esa sensibilidad, que batallan a mi lado y que nos damos cuenta que hacemos equipo, y al final de eso va este proyecto. De las personas que hay detrás y de cómo cambiar las sensibilidades en el entorno donde cada uno de nosotros trabajamos. Y me consta que lo habéis hecho todas en vuestros sitios, así que todas y todos, porque cuánto necesitamos, ya lo habéis dicho, campeones de la igualdad que participen también y que sean visibles en esta batalla. Javier es un ejemplo muy claro de conciliación en casa y de cómo batalla por temas de género. Mi marido ha conseguido que sea él, por ejemplo, el que ha decidido no reincorporarse en esa reincorporación voluntaria que han tenido en la comisión tras el confinamiento, porque él ha dicho muy claramente que él prefiere intentar ser la persona de la familia que se quede en casa con los niños, porque es verdad que acaba la escuela, pero ahora mismo no hay campamentos de verano, no hay sostén familiar si no hay alguien que se queda en casa para esos niños, y ha sido él el que ha decidido quedarse. Entonces, ese tipo de ejemplos que son muy pequeñitos, pero que ponen precisamente en valor el tema de la corresponsabilidad de la que estábamos hablando y que me han permitido a mí a lo mejor ser la primera que me reincorpore a partir del 15 de junio, pero esas gafas que llevamos de sensibilidad hacia temas de género son tan importantes, porque yo no he querido que el resto del equipo se incorpore antes de fase 3, pero sobre todo porque en estas primeras reincorporaciones tenemos que tener muy en cuenta que estamos creando a trabajadores de dos clases diferentes si les reincorporamos sin tener en cuenta con esa sensibilidad la necesidad que cada uno tiene en casa, porque si yo digo reincorporación voluntaria de quien quiera, al final estoy creando a los funcionarios estupendos que se reincorporan porque no tienen la obligación de quedarse en casa, y al final se me quedan las madres en casa porque no encuentran otra tarea, y muchas veces son las madres y no los padres, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, bueno, animar también a esos padres a que sean ellos los que se queden en casa y a que las mujeres se reincorporen, es tan importante, y ahí entronca con lo que decía Patricia, me ha encantado tu intervención sobre los riesgos y las oportunidades que comporta también el teletrabajo y el hacernos un poquito más invisibles. Y termino ya, porque sé que es muy tarde, solo con 2 cifras, porque es lo que te habían preguntado en el chat. Llevamos 2 años contabilizando la participación de hombres y mujeres en aquellas entidades que se han unido con nosotros al proyecto Dónde están ellas. En 2018 creo recordar, unas 40 y pico entidades las que participaban en el Dónde están ellas, las que se habían sumado, entre medios de comunicación, entidades públicas como el Ministerio de Asuntos Exteriores o la Comunidad Autónoma de Madrid, universidades de todo tipo en muchas partes de España, ONGs, think tanks, colegios profesionales como el de abogados, como, en fin, muchísimos. Y de todos ellos participaron tan solo, a pesar de ser los colectivos que han firmado Dónde están ellas y que estaban especialmente concienciados, un 38,9% de mujeres expertas en sus paneles, en sus debates, en sus conferencias. Pero de ese 38,9% de participantes en el 2018, tan solo 64 fueron mujeres con discapacidad, y estamos hablando de un proyecto donde tenemos a bordo al CERMI y a la ONCE, que fueron prácticamente el 100% de las entidades que aportaron datos de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad. Eso supone un 1,76%. Lo digo porque es lo que me habíais preguntado. E incorporamos ONGs y asociaciones y entidades que están especialmente sensibilizadas. No me quiero preguntar si hiciéramos esa estadística fuera de donde están ellas, en cualquier sala de congresos, sobre cuál es la participación real. Hemos mejorado esa cifra mucho en 2019 y estamos muy orgullosos de ello. Han participado sobre todo porque además no es comparable en el sentido que somos muchas más entidades las que participamos, tenemos ya a más de 100 firmantes de dónde están ellas, y en las cifras de 2019, al cerrarlas,
tuvimos un 48% de participación de mujeres en todos los congresos, seminarios, eventos públicos que hicimos. Esto supone 8.018 mujeres participantes en todos los eventos de todas las entidades y de ellos 304 han sido mujeres con discapacidad. Eso significa que hemos aumentado del 1,76% de mujeres con discapacidad al 3,8%. También influye la labor de la ONCE que ha hecho y que ha podido mejorar ese recuento de mujeres con discapacidad y que incrementan mucho nuestras cifras. Así que, en fin, que muchas gracias, que es una labor de hormiguita, pero que poco a poco y entre todos lo vamos consiguiendo. Gracias. Muchas gracias, María. Gracias a ti por esa iniciativa y por haberla impulsado, que de verdad nosotros a través de este webinario en cooperación con vosotros, el Parlamento Europeo, queríamos aportar este pequeño grano de arena a la visibilidad de dónde están ellas, reflejando también el compromiso que tenemos como organización, pero en plena colaboración con el Parlamento Europeo en estos jueves internacionales. Este pequeño grano de arena se ha grabado también y será de alguna manera publicado también a través de las redes del Grupo Social 11, del Parlamento Europeo, pero también en nuestros pequeños espacios, como por ejemplo el microespacio que tenemos en televisión, que lo ven diariamente más de 2,5 millones de personas. Así que esperamos que con esas pequeñas contribuciones podamos ayudar también a visibilizar más este programa. Permítanme ya terminar simplemente agradeciendo tanto al equipo del Parlamento Europeo como al equipo internacional del Grupo Social 11, pues todo el trabajo que realizan para la organización de estos jueves internacionales y simplemente destacar algunas palabras que me han parecido muy interesantes en este debate. Se ha hablado de la estrategia, de la accesibilidad, de la participación, de las madres, de la empatía, de la digitalización, de las personas antes que la discapacidad, de la digitalización, de la financiación, que es tan importante, y de Europa, y sobre todo Europa, y siempre Europa. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por estar con nosotros.